Aquí, en este ministerio, se planifica el robo de las tierras mapuche hoy día. Hoy día se está planificándose en estos momentos en tierras heredadas legítimamente por nuestros antepasados. Queremos denunciar a la sociedad chilena hoy aquí en las puertas de Minetlán que se está planificando el robo de las tierras mapuches pehuenches del Alto Biobío, fuertemente reprimida por los aparatos policiales, especialmente guardias forestales, quienes ayer reprimieron al pueblo mapuche. Nosotros hoy día estamos denunciando con fecha de hoy, aquí está reunido el robo de las tierras mapuche hoy día. ¿Cómo pueden estar peleando con los mapuches si no tenemos armas? No tenemos ni un palo, mira. 1536, Diego de Almagro ingresa al territorio de Chile. 1541, Pedro de Valdivia funda la ciudad de Santiago. 11 de septiembre de 1541, Toki Michimalonco comanda la primera acción militar contra el ejército español. Ataca Santiago con el propósito de liberar a los prisioneros mapuche y poner fin a las incursiones españolas en el territorio. La capitanía de la Gobernación General de Chile resultó completamente destruida. 26 de diciembre de 1553, Leftraru derrota completamente al ejército español en el combate de Tucapel. El gobernador de la Capitanía General de Chile, Pedro de Valdivia, es apresado y luego de ser sometido a juicio es ejecutado el 1 de enero de 1554. 29 de abril de 1557, al mando de sus tropas muere en el combate de Peteroa el Toki Leftraru. 1558, el Toki Calfulicán repele la invasión española en la localidad de Lagunillas, obligando a las fuerzas españolas a retirarse fuera de la frontera con grandes bajas. Ese mismo año, Calfulicán fue tomado prisionero y empalado en un acto de barbarismo extremo por orden del capitán Alonso de Reynoso. 1598, las fuerzas militares españolas son derrotadas. Se destruyen todas las ciudades y fuertes ubicados al sur del río Biobío. Comanda las tropas el Toki Pelantraru. 6 de enero de 1641. Después de casi 100 años de guerra, la corona española se ve obligada a reconocer una nación indígena en el continente americano. El gobernador de la Capitanía General de Chile, Marqués de Baides, y el Consejo Nacional de Lonco ratifican como frontera entre ambas naciones el río Biobío. El rey Felipe IV lo confirma en 1643. 3, 4 y 5 de marzo de 1803. Parlamento de Negrete. Fue el último de los tratados celebrados entre la nación mapuche y la corona de España. Allí se establece un convenio comercial o fronterizo y se legitima la independencia de la nación mapuche. 1852, creación de la provincia de Arauco, que representa los primeros intentos de invasión que realiza el Estado chileno en territorio mapuche. 1866, Cornelio Saavedra es nombrado comandante general del sur e inicia su plan de ocupación del territorio mapuche en Chile, que consiste en ir corriendo la frontera al sur del río Biobío. 1868 a 1869. Comienza la campaña de exterminio en contra de la nación mapuche, conocida con el eufemismo de la pacificación de la Araucanía en Chile y la campaña del desierto en la Argentina. 1869. El Congreso Nacional ratifica un tratado de paz con el Toki Quilapán.
1872. Toki Calfucura comanda el ejército del Puelmapu y de La Pampa, atacando las fuerzas militares apostadas en la frontera de Buenos Aires, Argentina. 1881. Se rematan 35.000 hectáreas de tierra de la Araucanía. 1883. Última resistencia organizada por el ejército mapuche en Villarrica, comandada por el Toki Epulef, quien es vencido por las tropas chilenas. Por decisión unilateral e ilegal, proceden a ocupar militarmente el Huelmapu y anexarla al Estado chileno. Ese mismo año se crea la Comisión Radicadora de Tierras Indígenas. 1884. Remate de tierras indígenas e imposición de reduccionismo, hechos ocurridos hasta 1910. 1885. Se rinde el Lonco Lamucura ante el ejército argentino. Por decisión unilateral e ilegal, las tropas trasandinas proceden a ocupar militarmente el Puelmapu y la anexan al Estado argentino. Dominamos un extenso paño del cono sur de América que va desde el litoral pacífico, por ponerte un caso de Saavedra, hasta Bahía Blanca en la Argentina. Si uno hace un viaje entre esos lugares, se encuentra que todos los nombres de los valles, de los ríos, de los montes, de los cerros, en fin, tienen nombre mapuche. Por cierto que al comienzo de la llegada de los españoles, todo el territorio era mapuche. Entonces empiezan a formarse haciendas ahí, y esas haciendas, ya te estoy hablando de los 1840, 1850, esas haciendas empiezan a apretar cada vez más a las comunidades, ¿no es cierto? Bueno, y finalmente, digamos, llega el fin de siglo en que el Estado llega a ordenar una situación que ya se estaba presentando de antes, ¿no? Entonces ahí el Estado le entrega títulos de merced a las partes, a las áreas o territorios o lugares donde se habían quedado los mapuches. ¿Cuáles eran esos? Fundamentalmente el sur de la provincia de Arauco, Tirúa, el Yeuyeu. En esos años, como la Araucanía tenía una cierta independencia respecto a las leyes chilenas, muchos chilenos que tenían problemas con la justicia se iban hacia allá. Esas tierras empiezan a ser compradas por chilenos a los caciques indígenas. Es lo que llamamos nosotros la colonización espontánea, porque no estaba regulada por el Estado en ese momento. Se hace a la fuerza en algunos casos, en otros casos por venta, por robo. 1866 concretamente, en que Cornelio Saavedra trata de dictar las leyes de ocupación de la Araucanía, y ahí empieza una segunda parte, una segunda etapa en la cual esto se hace de manera estatal, ¿verdad? El Estado lo hace. En 1879, en esta zona donde Juana Millagual, que era la caciquilla de la comunidad, tenía alrededor de 10.000 hectáreas de tierra, que poseía, digamos, todas estas tierras estaban en manos de ella. Posterior a eso, en ese año ocurre lo que fue la Guerra del Pacífico entre Chile y la Confederación Perú-Boliviana, donde Juan Ignacio Yanquileo, bueno, lo secuestran, digamos, y se lo llevan a la Guerra del Pacífico. Dentro de ese año, las conclusiones que al menos sacamos nosotros de que todavía Chile no tenía soberanía sobre el territorio mapuche. Ahora, en este siglo, estamos hablando ya en el siglo XX que recién pasó,
El año 1927 se empezó a discutir una ley indígena que permitía la división de las comunidades. Hubo ahí personas mapuches muy importantes que eran partidarias de la división, concretamente don Manuel Manquilef. El año 31 se dicta otra ley y en ese momento empieza un pequeño proceso de división de comunidades. Esto se produjo casi exclusivamente en Arauco y Malleco. La gente de Cautín no quiso dividirse. Entonces ese territorio, al menos en lo que es la parte que correspondió a lo que quedó en manos de Chile, son aproximadamente 10 millones de hectáreas, si es que tú consideras desde el río Biobío hasta la provincia de Yanquihue. 10 millones de hectáreas. Ahora, si tú ves qué es lo que quedó en posesión nuestra hasta 1930, que es el año en que termina la erradicación, es decir, esto de que el Estado nos haya reducido a nosotros a espacios pequeñitos de tierra y nos dio un título, que en algunas partes se llama título de merced, son solamente 500.000 hectáreas. O sea, es la 20ª parte de un pedazo mucho más grande, que es solamente lo del Gulumapu que decimos nosotros, o sea, del Biobío hasta Chiloé, una 20ª parte, es decir, un 5%. Entonces hubo algunos años, estoy hablando de los años 30, en que muchas comunidades se dividieron en la zona de Malleco y en la zona de Arauco. ¿Qué significa que se dividía la comunidad? Que el título de merced se dividía entre las distintas familias. Entonces podía llegar una persona y vender lo que le había tocado. Y ocurrió legalmente. Por cierto que la mayor parte de los casos no fueron hechos en forma legal, ¿ya? Pero algunos sí. Entonces, en muchos casos, ahí se produjo una usurpación. Era más fácil usurpar propiedades pequeñas, propiedades privadas de una familia, que un título de merced de toda la comunidad. En ese entonces llega un tal señor José Mercedes Garrido. En ese año llega él y se apropia ilegalmente de las tierras de Juana Miyagual. Juana Miyagual, posterior a eso, fallece y este señor, como estaba de amediero, se apropia ilegalmente de la propiedad de la tierra sobre 180 hectáreas, porque en ese entonces ya se le había dividido las tierras y se le había reducido la tierra a la comunidad ya en ese año. Presentan una querella, digamos, por usurpación de tierra ante el juez de Indio de Victoria, donde se gana, digamos, este juicio, se gana. Y a este señor se le iba a desalojar, pero en ese entonces llega Serafín Ortiz y se apropia de nuevo de la tierra. Y le quita al señor Mercedes Garrido, le quita las tierras y él se apropia de las tierras. Y este proceso judicial continúa y la Corte de Apelaciones y el juez de Indio de Victoria dieron por finalizado el juicio y donde Juan Ignacio Yanquileo ganaba, digamos, el juicio. Se llegó al año 60, 62, 65, con una enorme cantidad de tierras que los mapuches señalaban como usurpadas. Entonces la reforma agraria comenzó, en la parte mapuche estoy hablando, comenzó en la provincia de Arauco, expropiando, incluso con la ley de Jorge Alessandri Rodríguez, incluso con esa ley, no la ley de Eduardo Frei Montalva, sino que todavía con la ley de Alessandri Rodríguez, expropió muchos campos, muchos fundos. Pongamos nombre a los fundos: Sara de Levo, Rucarraqui, Paicaví, Huentelolén, ¿no es cierto? Etcétera. Yeu Yeu. Muchos fundos que hoy día también son conocidos dentro de esto. Y entonces esos fondos se le entregaron a las comunidades. Claro, es decir, mucha gente, por ejemplo, llegaba, durante la reforma agraria, llegaba la gente antigua con sus títulos de merced, con sus papeles grandes, así,
¿Ah? Y decía, pero ¿cómo si esta tierra es de nosotros? Mire, aquí está el título, aquí nos dieron esto. ¿Ya? ¿Se fija? Entonces, claro, en esos años se le entregaban esas tierras, se las plantaban con árboles, pero no le dieron no inscribieron la tierra en la mayor parte de los casos. Eso pasó en Paicaví, por ejemplo. En Paicaví no inscribieron las tierras y eran de la cooperativa Lautaro de Paicaví, Huentelolén. ¿Ya? Y lo mismo pasó en Lumaco, lo mismo pasó en muchas partes. Así, eso es un punto bien importante a dejarlo claro y para aprender, ¿no? Para aprender, sobre todo ahora que se está volviendo a entregar tierras con el fondo de tierra. Hay que inscribir las tierras, hay que tener claridad sobre ellas, etc. Posteriormente la reforma agraria, en un sinnúmero de fondos donde se le han restituido las tierras a los mapuches, producto tanto de la acción del movimiento mapuche como de los convenios que hace en ese tiempo el Instituto de Desarrollo Indígena con la Corporación de Reforma Agraria, se restituyen estas tierras y posteriormente viene el proceso de contrarreforma agraria, es decir, la devolución, prácticamente toda la Araucanía hay los procesos de revocación, es decir, de la expropiación, es la devolución de los predios a los antiguos propietarios, en la cual prácticamente las tierras transferidas a las comunidades mapuche no sobrepasa más del 5%, o sea, el 95% de las tierras que estuvieron en manos mapuche son devueltas a los antiguos propietarios y en algunos casos la CORA transfiere a CONAF y posteriormente CONAF remata estas tierras de aptitud forestal a particulares o empresas. Efectivamente, después de eso nosotros no tenemos el mismo control territorial porque la imposición que hace el Estado con toda su institucionalidad, llamémosle regimiento, escuela, iglesias, partidos políticos, municipios, ideología, juzgados de indios, más tarde fundaciones, ONG, institutos, en fin, ha logrado en parte cercenar lo que fueron nuestros antiguos consejos, nuestras antiguas autoridades, cercenarla en el sentido de tomar decisiones y efectivamente controlar, conducir y lograr, digamos, niveles de desarrollo totalmente superiores a los que estamos hoy en día inmersos dentro del Estado chileno. El año 74 se dicta el decreto ley 701 de fomento de las plantaciones. Este decreto tiene por características tres cosas que son relevantes y que van a hacer absolutamente rentable la incorporación y la expansión forestal tanto en la octava como en la novena región. En la novena región operan entonces estas empresas que comienzan por ejemplo en la cordillera en Nahuelbuta, a sustituir el bosque nativo por plantaciones de pino insigne. Facilita que todos los predios que sean incorporados a las plantaciones forestales no son objetos de expropiación, con lo cual se asegura la propiedad, pero además de eso entrega la franquicia tributaria de que quedan exentos el pago de contribuciones de bienes raíces, con lo cual se produce un ahorro considerable por parte de las empresas que comienzan a comprar gran cantidad de tierra. Y se produce gran expansión de las empresas forestales también sobre aquellas tierras que fueron expropiadas y que estuvieron en manos mapuche. Y cuando estuvieron en manos mapuche también hubo como antecedente que estas tierras eran reivindicadas desde largo tiempo y que estas comunidades habían logrado entonces reexpandir la propiedad en parte de la reivindicación histórica. Entran entonces las empresas forestales, primero comprando tierras ancestrales mapuches a un precio mínimo, con la garantía de que no van a pagar impuestos territoriales. O sea, hoy día una empresa como Forestal Mininco, Bosques Arauco o Crece tiene un patrimonio forestal casi del 500.000 de hectáreas cada una, lo que significa un ahorro multimillonario en cuanto al pago de contribuciones y al pago de impuestos, porque están libres y exentos de ellos.
Entonces tenemos un primer episodio que aparece a fines de los años 80 y posteriormente las comunidades mapuches en su reexpansión, en su reivindicación, se encuentran de que los propietarios son justamente estas empresas forestales que pertenecen y que están asociadas a grupos económicos. Si uno dice Forestal Mininco está vinculada al grupo Mate, ¿no? Pero a la vez es la que opera todo el patrimonio y los recursos necesarios para la celulosa laja. Por tanto, Forestal Mininco ya es una subsidiaria de celulosa laja, que a la vez pertenece a la compañía manufacturera de papeles y cartones y que es parte del grupo Mate, ¿no? Mate Alessandri antiguamente. Y nace, digamos, la idea de recuperar la tierra porque había mucha pobreza en la comunidad. Otra porque había un sentir histórico, digamos, de que las tierras eran nuestras. Entonces nace, digamos, nace principalmente de la idea de los jóvenes y algunos peñis que viven acá en la comunidad. Hay como dos cosas. Uno que tenía que ver netamente con la cuestión del suelo, donde se produce un monocultivo. Por otro lado viene el efecto, digamos, que tiene que ver netamente con la parte ambiental, en la cual las aguas se secan por ser un bosque artificial, en la cual los bosques, las plantas están captando las aguas hacia las napas en un solo sentido. Por otro lado viene el otro asunto que tiene que ver netamente con los productos químicos tóxicos que aplican para poder, tanto como para matar el pasto y toda la maleza que se encuentra alrededor de los árboles. Y por otro lado tiene que ver con el envenenamiento hacia los pájaros, hacia los roedores que se encuentran en el lugar, tales como liebre, conejos, que supuestamente harían daño a las plantas. Entonces eso sería como una cosa. Lo otro sería lo que tiene que ver netamente con el retroceso, ¿no es cierto?, de la economía dentro de las comunidades, puesto que los campos se ven seriamente dañados por el exceso de plantación y que afecta directamente a la agricultura tradicional, tales como son las siembras de papa, de poroto, y arveja, haba, todo lo que tenga que ver con la agricultura tradicional de los pueblos indígenas, en este caso aquí en Chile. Como repino ka eucalipto rume por la man rume lipilno eucalipto veileta kan komitain lawan ka kachay maintain puillo ni abuela ya nam ka ngilay koyam nagam talawan. Así que veimos rume kutang chilin tain machingan por la man rume kutang chilin. 1978, decreto 2568, Ley de División de las Comunidades Indígenas bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet. Ese mismo año surge la primera organización mapuche como reacción al decreto Ley de División de las Comunidades Indígenas de la dictadura. 1979, ADMAPU plantea la autonomía mapuche sobre la base del principio de autodeterminación de los pueblos. 1990, la Corte Suprema confirma el desalojo de la comunidad pehuenche de Quinquén, comuna de Lonquimay. 1991, primeras recuperaciones mapuche en Arauco encabezadas por el Consejo de Todas las Tierras, organización basada en la estructura tradicional mapuche que plantea la autonomía territorial y política del pueblo mapuche. 1992, el gobierno compra el Valle de Quinquén a la empresa maderera Sociedad Galletue por la suma de $6 millones.
Ese mismo año, la Corte Suprema acoge la petición de nombrar un ministro en visita para investigar las tomas de predios en la 9ª región, esto a solicitud del Ministerio del Interior. Asimismo, se producen masivas manifestaciones indígenas en repudio a la conmemoración de los 500 años de la llegada de los españoles a América. 1993 se promulga la Ley Indígena 19.253 sobre protección, fomento y desarrollo de los pueblos originarios del país. 1994 144 mapuche de la organización Consejo de Todas las Tierras son condenados a prisión por asociación ilícita y usurpación de tierras realizadas en 1992. 1996. Los 144 mapuche apelan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, acusando al gobierno de persecución política, racial y violación de sus derechos civiles. 1997. 3 camiones de la Forestal Arauco son quemados en Lumaco, provincia de Malleco. Esta acción marca un nuevo proceso en el movimiento mapuche. Febrero de 1998. Formación de la Coordinadora Arauco Malleco, entidad mapuche que inicia la recuperación de tierras y las siembras productivas, sentenciando a las forestales a salir del territorio mapuche y cortando el diálogo con el gobierno chileno. 1999. 7 mapuche son condenados por la quema de los camiones de la Forestal Mininco en Lumaco, entre ellos Aníbal Salazar Huechacura a 3 años y 1 día, por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado. Acá no solamente, digamos, se le usurpó las tierras a la comunidad, sino que se le violaron una serie de derechos fundamentales para poder existir como comunidad mapuche, porque al final si uno no tiene tierra no va a poder vivir como mapuche. Al final pasamos a ser un Winca más, digamos, que vivimos en el sector rural. ¿Aquí para adentro? Sí, ahí sacaron el Pacolcoña. El único que más duro se puso en el rincón adentro, se llama el rincón, pero en el Mapudún, el Culculcura, el rincón del río del lago allá. Entonces ahí lo sacaron, no quiso ni por nada, entonces como había fuerza, y se le fueron los ricos a sacarlo. Y él no quiso ni por nada salir. Entonces lo que hicieron, lo echaron para afuera de la casa, no hay, y le sacaron su monito donde alojaban, donde se hacían que comer, lo dejaron afuera, como antes había pura ruca, no, pues. Entonces le prendían fuego, se terminó. Y enseguida, ¿qué iban a hacer ellos ahí? Después hicieron cuenta que arrearon un piño animal. Lo sacaron, lo vinieron a dejar aquí, este pedazo aquí, donde estamos nosotros. Y aquí estamos. Entonces ahí para ahí abajo, en el bajo ahí, hicieron un canal para que no pasaran más los mapuches. No pasaron más, ¿por qué me van a pasar? Y así le quitamos la tierra. Chém chê cây ngà chém chê cây ngà chém chê cây ngà trao kinh tòa với yêu anh ấy trao kinh nhà này trao kinh nhà này trao kinh ai yêu cây ngà trao kinh cây ngà biểu mà này trao kinh nhà này trao kinh chém chê cây ngà trao kinh tòa với yêu anh ấy trao kinh. También es bueno recordar de que aquí el gobierno no ha saldado la deuda histórica que tiene con nuestro pueblo, partiendo de la instancia de que aquí quién es el principal usurpador, es el principal ladrón, digamos, de nuestras tierras, aquí es el Estado, el responsable directo de esta situación. O sea, aquí no hay otra ente, no hay ni empresas forestales, que por supuesto también el impacto que han causado negativo en términos, digamos, de lo que la destrucción de nuestro pueblo ha sido también la empresa, pero avalado por, digamos, el Estado. Entonces hoy día el Estado chileno ha violado los derechos de los pueblos originarios, ha violado los pactos que se han hecho, por ejemplo, con nuestro pueblo. Por ejemplo, está el Tratado de Quillín, está el Tratado de Negrete, en la cual no hay, digamos, como
la conciencia de que hoy día, de que esos tratados existieron y que fueron violados a través de las distintas leyes que el gobierno fue implantando. Bueno, nosotros estamos en el proceso de recuperación de tierra, entonces lo que nosotros estamos demandando así en términos, según los antecedentes que nosotros manejamos, y antecedentes digamos muy limitados se podría decir, porque están enmarcados dentro de lo que de alguna manera digamos los antecedentes jurídicos, tanto principalmente que se manejaba anteriormente como las leyes, ya las leyes de los títulos de merced y los títulos más antiguos, digamos los planos catedrales y todo eso. El Huinca se metió y se metió con todo. Y hoy día ellos tienen el poder e inclusive nos crean problemas a nosotros. Hay que ver el Alto Biobío. En el Alto Biobío la gente pehuenche vive en condiciones que uno puede decir está bien, o sea, ellos reproducen, digamos, su cultura, tienen tierra, tienen ganado. Llegan a construir una central hidroeléctrica, le crean el problema a la gente. 91 familias hoy día optan por irse de ahí, optan por supuesto, con todas las presiones que hay de por medio, y cerca de 8 o 9 no quieren ir. ¿Quiénes crearon el problema? ¿Lo crearon los pehuenches? No. Lo crearon intereses económicos que están avalados por el Estado chileno. ¿Quiénes resuelven el problema de los pehuenches? Hoy día lo va a resolver la Corte de Apelaciones. Y la Corte de Apelaciones, ¿están los pehuenches representados? ¿Están sus intereses? ¿Están los agentes mapuches tomando también decisiones ahí para ver cómo uno equilibra eso? No, son los chilenos. Entonces ellos crean el problema y lo resuelven dentro de sus mismas instancias y nosotros no tenemos pito que tocar. Nosotros tenemos que estar aquí, porque nosotros estamos aquí porque la represa sigue en la obra. ¿Por qué sigue en la obra? ¿Por qué no paran? Debían pararse, porque nosotros estamos aburridos casi, ellos, por ellos. Porque nosotros no vamos a salir a donde estamos, no vamos a querer la represa. Nosotros estamos demandando por lo menos en 2 provincias una cantidad aproximada de 200.000 hectáreas de tierra. Que eso, digamos, son en 2 provincias solamente. Y hay que entender, digamos, que la presencia de los mapuches en Chile son en 7 provincias, ¿ya? Y que además, digamos, que nosotros pensamos que las 200.000 hectáreas que nosotros estamos demandando, digamos, es como el piso mínimo que deben devolverse a las comunidades mapuches para garantizar la sobrevivencia de ellos. Históricamente ha sido nuestras tierras. Lo decidimos hacerlo. Desde el primer minuto participamos todos juntos al proceso de la recuperación, porque era la única forma de recuperar nuestras tierras, a través de la lucha social. Porque nos dimos cuenta que a través de los tribunales nunca íbamos a ganar. Entonces nos decidimos a la lucha, a enfrentar, a recuperar nuestras tierras que históricamente han sido nuestras. Y por un derecho justo, no por que haya sido otras tierras, sino que de nuestros antepasados, nuestros abuelos. Mari di pantu kau tangga ulan lagi di yang buan desa meu. Usut kurpanin mani mapuyangan. Kemu ngabe mecenu jangan dom jangan ngecet kulanu bikin. Walunce. Bonen ngaun demanda. Nyewen tu alganche. Ince ngacum tebolingan mongen. Lucian di gidianganmu. Elula bingalawengan. Cum ten mau mevelen. Ince ngamongen jelen. Ince ngalen nya abuela. Jauh nganya melen. Nyuke chau. Pum tati. Ince nganya dom jangan. Ni en Mapu, ni en la tierra. Yo tengo un año lento y abuela, llama abuelo, me dejó todo el campo. Así que yo tengo que luchar hasta el final. Yo no voy a dejar de luchar. Tengo todo el raíz donde alcanza el mundo, ¿no?
¿Esa es la idea? Esa es la idea, o sea, esa siempre ha sido la idea. No, teléfono ni nombre no. No suyo, su nombre. Yo me llamo Juan Pérez. ¿Y están en Coyipulli? Seguramente. Ustedes saben mejor que nosotros. Todos son despojados. Para su información, aquí no hay explotación. Aquí no hay explotación. Los derechos los leyeron una vez que ya estábamos en los calabozos. Y de ahí alojamos, después el otro día nos llevaron a Temuco, ante el ministro en visita, que era este señor Grandón. Y de ahí ya nos tomaron la entrevista y de ahí ¿por qué nos mandaron buscar detenidos? De ahí era por el asunto de las quemas de Rucañanco y las quemas de unas máquinas retroexcavadoras que dan en Ercilla. Y realmente el ministro dijo que nosotros no deberíamos haberlo mandado a buscar detenidos, si él nos ordenó eso. Carabinero actuó por voluntad de ellos, no propia. Y también el cabro este que nos inculpó a nosotros, lo utilizó la forestal. A él le pagaban primero por infiltrarse en la comunidad 10.000 pesos semanales. Y después por inculparlo le pagaron la suma de 500.000 pesos. Yo nunca fui trabajador de la forestal. Más que nada fue todo un montaje, fue una fotografía más lo que me llevó a hacer esto, pero en forma de presión. Porque tenía dos opciones, de ayudarlo a ellos o irme a la cárcel. Y ahí me llevó a, digamos, que tenía que declarar en contra de los hermanos Ancalaf. Los aparatos de seguridad, tanto del Estado como de la empresa forestal, han unido fuerzas y han conspirado contra nuestra gente, principalmente contra los dirigentes visibles de este movimiento, y hemos sido, como les decía yo, víctimas de mucha represión, de mucho perseguimiento, en la cual la empresa forestal ha incurrido a diferentes maneras y métodos para poder bajarle el perfil o desperfilar los dirigentes para que abandonen esta lucha. Nosotros estamos conscientes de esta, digamos, represión, estamos conscientes de que este es un trabajo complicado, delicado, pero yo creo que igual no nos queda otra cosa que seguir adelante, porque realmente estamos convencidos de que necesitamos tierra y de que queremos un mejor futuro para nuestra familia. Fui detenido el 24 de mayo a las 3 de la tarde, y fue por el asunto por defender de nuestra tierra. A ello de eso, a mí me leyeron, me tomaron y me apalearon, y en buenas cuentas yo también le pegué, pero con mis propias manos. Entonces ellos me apalearon, me botaron y me agarraron 3 o 4 carabineros ahí. Y me arrastraron, me trajeron, como ellos quisieron castigarme ahí. Y de ahí ellos me llevaron a la comisaría. Y de la comisaría me trasladaron al hospital porque yo no era hombre de poder andar. Con el mismo castigo que me dieron ellos. Entonces,
El tema judicial respecto al movimiento mapuche podemos observar que ha tenido una evolución en el sentido de que en los primeros tiempos toda la judicialización del problema mapuche o la criminalización que yo he llamado en el sentido de aplicar la legislación penal en contra de los comuneros mapuches, en un primer momento se hizo de un modo llevándolo a la justicia ordinaria, la justicia mediante la interposición de denuncias o querellas de parte de las empresas forestales o de otros particulares que se vean afectados por el tema. Y un segundo elemento es la aplicación de legislación especial, como es la Ley de Seguridad del Estado, que es una ley que establece penas mucho más altas y procedimientos mucho más restrictivos para los derechos de los imputados o procesados. Esta legislación, una vez que el gobierno solicita que se aplique, las Cortes de Apelaciones tienen la obligación de designar un ministro instructor y sustanciar esta causa hasta su término. Y un tercer elemento que se aplica en contra de los comuneros mapuches es derivarlo a la justicia militar. La justicia militar tiene características mucho más fuertes respecto a la justicia ordinaria, penas más altas, y de este modo también se pretende justificar detenciones más prolongadas de los comuneros mapuches, porque da la impresión de que el objetivo no es tanto obtener condenas, porque muchos de los delitos por los cuales son acusados los comuneros mapuches no existen o no está acreditada su responsabilidad, pero pareciera que el objetivo es dejarlos procesados, detenerlos el mayor tiempo posible y mantenerlos sujetos al control de tribunales y de la policía como un modo de control social, porque invariablemente todas las causas, las imputaciones van siempre, invariablemente, dirigidas hacia los loncos, los huerquenes y su familia. La aplicación de la reforma procesal penal. En los hechos, estas fiscalías lo que hacen es investigar a las comunidades y en un determinado momento piden órdenes de detención contra los loncos y contra otras personas en número de 10, de 5, y se obtienen las detenciones y ellos formalizan investigación, que es una suerte parecida a lo que era el procesamiento en el régimen antiguo. Formalizan investigación por 2, por 3, por 4, incluso por 5 o 7 delitos en contra de cada comunero mapuche. Tenemos la certeza que los comuneros no van a ser condenados. Pero ¿qué logra con esto la Fiscalía? En primer lugar, vulnerar el principio de la presunción de inocencia, restringir la libertad de los comuneros y justificar la prisión preventiva. Porque ellos dicen por una cosa simple: si los acusamos de 3, 4 delitos, las penas que están arriesgando son de 5, de 10, de 15 años. Interior del Estado con los dirigentes. Queremos que alguna vez nuestro país, las autoridades, reconozcan nuestros derechos. Papeles, ofertas. Queremos que alguna vez las autoridades escuchen, entiendan y tengan que responder con objetividad. Inchinda y mantengo que andan ahí en Tawon Lamien, Kutan Ganei Mendesa, Kutan Ganei presidente. Ini mo da brenen biain ngelai da brenen biam. Wen nyu ke wen chau ve da lune ai da ya bangen ve da me chai biain. Ve chivne wen da mia win da inchin. Inche duam ne lavin presidente.
Men vichendesa, al que tiene plata, a mí no me importa, tendrán o bien no tendrán. Por mi lado, la mien hinche vali la viñ. Hinche servirá en una. Hinche ta in ma putengen bewen tengen kom, kinyang olven. Veita inchinda neugen hin, inchinda indungu, inchinda ingatam, inchinda irakidoam, inchinda inkimgonen. Bueno, Peñi, hemos recorrido todos los campos que ustedes han recuperado, ¿no? Este ha sido un trabajo bastante largo para ustedes. Cuéntenos un poco cómo ha sido el proceso que ustedes han llevado durante estos años, ¿no? Para recuperar toda esta tierra que era de ustedes y que estaba en manos de Forestal Mininco, ¿no? Un proceso complejo esta recuperación de tierra. Cosa bien complicada dentro de nuestra lucha que tenemos. Pero a pesar de eso, paulatinamente hemos logrado estas tierras. Ahora ya está en manos nuestras. Difícil en los primeros años de lucha social, pero y ahora ya se nos ha alivianado un poco. ¿Cómo fue que ustedes empezaron a organizarse para recuperar estas tierras? Nace del piuque, eso, nace muy dentro de... Poquito lo que éramos, que nos organizamos, pero fuimos paulatinamente así, tomando medidas, cómo lo hacer, de repente ignorante en estas cosas, como ignora cómo organizarse de repente los mapuches divididos, pero a pesar de eso, fuimos organizando. Primero, ir a sacar madera, limpiar la tierra, despejar, para poder sembrar trigo. Eso es lo primero, o sea, primero trabajar, o sea, eso, para no perder tiempo. Eso así nació nosotros, limpiar la tierra. Ahora estamos en un proceso de corte, de cosecha de árboles de pino, porque eso ya nosotros no lo necesitamos por temporaditas, sino para sacar moneda, ¿no? Pero eso estamos combatiendo todo eso para sembrar trigo. Ya. Como lo que usted ha sembrado aquí, por ejemplo. Sí, esto del trigo yo dije, esta tierra, como pasaron 2 años que se explotó. Mininco explotó y después yo dije, voy a tirar trigo aquí. Y tiré trigo, sembré. Y usted ve que esto no tiene cuestiones químicas o no, que la bonita. Natural no. ¿Ves? Estas tierras son agrícolas, total. ¿Cuánta tierra han recuperado desde que inició el proceso de recuperación? 205 hectáreas. 205 hectáreas. ¿Y eso llega muy lejos de acá o...? Para el lado el mar, ¿ya? Da vuelta al ribera, al lago. La frente al mar allá atrás. ¿Ya? Y por acá para arriba, a la cima arriba. ¿Ustedes son solamente la comunidad de Rucañanco? Comunidad de Rucañanco, solamente, ¿no? Que ha recuperado toda esta tierra. Pero aparte de recuperar las tierras para sembrado, ¿ustedes piensan hacer algo en la ribera del lago como turismo? Agroturismo. Que aquí uno siembra papa, le vende a los turistas, camping, cabaña. Mira, mi mensaje va para todas las comunidades que vive como yo viví, mi situación marginada, discriminada, pobre.
Esto es una etapa que nosotros dimos ya, digamos, esta tierra está recuperada y nosotros un ejemplo seríamos para las otras comunidades, mis hermanos y los jóvenes, aquellos jóvenes mapuches que viven en las ciudades, y hay espacio, tierra, harta tierra para recuperar. Y el mensaje para las comunidades que hoy día tienen bosque al lado, están la riqueza ahí al lado, se florea la riqueza, hay que recuperarla. Yo he conocido peñas que viven en las líneas por ahí donde pasa el ferrocarril, su casita, pero ahora tenemos un inmenso territorio. Yo siempre le digo a mucha gente que no tiene tierra, yo le dije, véngase aquí peña, hay una casita, así, porque antes éramos así. Claro. No había límite, no había líneas ni predivisiones, subdivisiones. Por eso es que hoy día peleamos tanto los mapuches, algunos nos miramos mal porque un chancho pasó para allá, una gallina pasó para acá y nos retamos y vivimos así, divididos. Pero el mensaje es para que abramos un entendimiento en esto, nuestro suelo, nuestras tierras, que es lo fundamental. Bueno, Peñi, Chaltumay, muchas gracias por haber compartido con nosotros